Tutora. Buenas tardes, María Catalina. Entonces, Buenas vamos a tardes. dar inicio a nuestra segunda conferencia sobre enfoque humanista. Entonces, ¿me confirmas, por favor, si ves mi pantalla? ¿Sí la estás viendo? Sí, señora. Pero yo voy a colocar y otra cosa, los IPA tenemos que hacer mismo como como sería. Bueno, entonces, como te decía hace un momento, esta es nuestra segunda conferencia denominada Enfoque Humanista. Entonces, en primera medida, pues, vamos a entender qué es el enfoque humanista, ¿no? Además de que es una corriente psicológica que nos considera como personas libres, conscientes, capaces de elegir y con una tendencia natural al crecimiento y a la autorrealización. Estamos en constante cambio, por lo tanto podríamos decir que somos dinámicos, ¿no? Porque no nos quedamos estancados, sino que siempre estamos en constante evolución. También podríamos decir que cuando hablamos de ese bienestar integral, estamos destacando toda esa importancia como ser autónomo, auténtico, creativo y con sentido de vida. Esto surge como respuesta crítica al psicoanálisis y al conductismo, posicionándose como la tercera fuerza de la psicología después de los años 50. Entonces, como te decía antes, esto surgió entre los años 50 y 60, ya que muchos psicólogos consideraban que el psicoanálisis se enfocaba demasiado en el inconsciente, en el conflicto y en la psicopatología. Y el conductismo reducía al ser humano a respuestas aprendidas, ignorando todas esas emociones y la subjetividad de las personas, donde no tenían muy en cuenta sus emociones, sus apreciaciones y todo lo que ellos pudieran expresar. Solo se enfocaban en el comportamiento. Entonces el humanismo surge como para equilibrar esta visión y defendiendo pues la postura de que el ser humano es más que un conjunto de impulsos, de normas o de conductas aprendidas, sino que, como decíamos anteriormente, era una persona con libre albedrío y autodeterminación. El objeto de estudio del enfoque humanista, pues ya sabemos que es el estudio del ser humano en su totalidad, con un énfasis en la experiencia subjetiva. ¿Y qué es eso de experiencia subjetiva? Pues es lo que pensamos de nosotros mismos, ¿cierto? También sobre su autonomía y su libertad, la búsqueda del sentido y el desarrollo del potencial humano, también como el crecimiento personal y emocional. Déjame ver acá, que esto aquí está. Aquí. A ver, bueno. ¿Cuáles son las premisas del enfoque humanista? Como primera medida, que el ser humano posee una tendencia innata al crecimiento. Nunca está estancado, siempre está en constante evolución. La realidad siempre se conoce a través de una experiencia subjetiva, o sea, de una experiencia interna, de una experiencia propia. Y las personas en todo, son un todo integrado, no fragmentado, no son parte. Nosotros somos un conjunto de un todo. Y la libertad y la responsabilidad son esenciales. De igual manera, se dice que somos libres de hacer lo que nos plazca, pero también somos responsables
de asumir las consecuencias de esa libertad que nosotros mantenemos. La relación terapéutica auténtica es un agente de cambio. Las emociones son fundamentales para comprender a las personas y la salud psicológica se relaciona con la coherencia interna y la autenticidad. En los principales autores tenemos a Abraham Maslow, quien propuso la pirámide de las necesidades. Él introdujo el concepto de la autorrealización como meta del ser humano. Empezamos con las necesidades básicas, que son como comer, dormir, las fisiológicas. Posteriormente ya empezamos con las más avanzadas, que son la seguridad, como una vivienda, un trabajo, la afiliación, que ya son nuestras relaciones interpersonales, las afectivas. Posteriormente el autorreconocimiento, donde tenemos que empezar a amarnos a nosotros mismos ya de una manera consciente, y la autorrealización, que es buscar el éxito y todo lo que comprende ser una persona completamente feliz, ¿no? Porque siempre la autorrealización la relacionamos con eso, con el éxito, con el triunfo y con la necesidad de ser mejores y poder lograr el objetivo. Este señor Abraham Maslow estudió a las personas sanas y no solamente se enfocaba en los casos clínicos, como decíamos anteriormente, es el psicoanálisis o el conductismo, sino que empezó a estudiar comportamiento de personas que no presentaban ningún tipo de patología, y a partir de ahí pues empezó a generar sus teorías. Tenemos a Carl Rogers, que se dice que él fue el creador de la terapia centrada en la persona. Planteó 3 condiciones terapéuticas fundamentales, que son la empatía, la aceptación positiva incondicional y la congruencia. La empatía sabemos perfectamente que es ponernos en el lugar del otro y entender el contexto en el que éste se encuentra. La aceptación positiva incondicional es que siempre vamos a aceptar y a entender cómo es esa persona, sin necesidad de estar cuestionándolo todo el tiempo. Y la congruencia, que es la autenticidad, que seamos personas reales, auténticas y transparentes. La persona tiene dentro de sí vastos recursos para comprenderse y transformar su conducta. Estos recursos solo pueden emerger en un clima de aceptación y empatía. Es decir, que se genera un ambiente adecuado para que la persona pueda ser y pueda sentir que está siendo comprendida. Víctor Frank, que es el fundador de la logoterapia, donde se dice que el ser humano se mueve por una búsqueda de significado o la búsqueda de sentido. También decía que quien tiene todo un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Puede soportar como la manera de poder llegar a vivir de manera plena, porque tengo un motivo para hacerlo. Al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa, la última de las libertades humanas, y es elegir su actitud ante cualquier circunstancia. ¿Qué era lo que Víctor Frank nos quería enseñar a través de la logoterapia? Que no somos ajenos al sufrimiento, pero sí somos responsables de la manera como nosotros vamos a asumir ese sufrimiento. Si nos quedamos ahí en la pena todo el tiempo, o si volteamos la página, como se dice vulgarmente, o podemos asumir una actitud positiva ante esa situación, lo asumimos como una manera de aprendizaje y de ahí podemos tomar impulso para transformarlo y ser personas mejores. Eric Fromm nos hablaba de la centralidad en la persona, la libertad y la responsabilidad, el desarrollo del potencial humano, la ética del amor y la vida plena, la importancia de las relaciones genuinas. También nos hablaba de la concepción del ser humano y él decía que debía tener libertad para elegir, también debía tener responsabilidad sobre su vida, necesitaba encontrar un sentido para vivir y debía tener capacidad de crecimiento y autorrealización.
El aporte central fue el amor como camino de crecimiento. Y en esta obra nos hablaba del cuidado, de la responsabilidad, del respeto y del conocimiento. Acá nos dicen también que él se ubicaba entre los humanistas, ¿no? Pero que el pensamiento coincide muchísimo dentro de un humanismo existencial. También tenía otra obra que nos hablaba acerca de la libertad y la autenticidad. Y ahí hablaba de la búsqueda de esa libertad, pero que a la vez se sentía temor por conseguir esa libertad. Y también nos hablaba de que podíamos optar entre huir de nosotros mismos o conformarnos o ser unos dependientes o crecer, o esa manera de empezar con un autocrecimiento y una autenticidad. Él asumía también una crítica o una postura muy crítica en la sociedad moderna. Y también nos hablaba pues de los sistemas sociales que podían como fomentar esa alineación, una deshumanización o una pérdida de sentido. En ese orden de ideas, él le trataba como de proponer la dignidad humana, la creatividad y la cooperación. Acá les organicé un cuadro como para tratar de hacer una comparación entre Abraham Maslow, Carl Rogers y Erich Fromm. Entonces, el objeto de estudio de Abraham Maslow era la motivación, las necesidades humanas y la autorrealización, que es lo que está en la pirámide, ¿cierto? Carl Rogers nos hablaba de la experiencia subjetiva, la autenticidad y el desarrollo del potencial humano. Y Erich Fromm nos hablaba de la libertad, la responsabilidad y la búsqueda del sentido dentro de una dimensión muy social y ética. ¿Cuáles eran las perspectivas? Entonces, Abraham Maslow, con su pirámide de las necesidades básicas y la autorrealización, Carl Rogers en la fenomenología de la vivencia interna y la percepción de sí mismo, Erich Fromm ya era más existencialista y nos hablaba de libertad y crecimiento en el contexto social y relacional. Habían algunos conceptos claves en Abraham Maslow, que eran las jerarquías de las necesidades, la autorrealización y el autoestima. Carl Rogers nos hablaba de empatía, aceptación incondicional, congruencia y autoactualización. Erich Fromm ya nos hablaba más de un amor maduro, de una libertad responsable, de la solidaridad, del cuidado, del sentido y de la comunidad. No sé si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de leer alguna obra de Erich Fromm. No, señora. Él tiene una que es muy conocida que se llama El arte de amar. Y él ahí lo que decía era que uno cuando decía que quería a alguien o amar, pues que eran dos cosas muy diferentes, el querer y el amar, porque el querer era la necesidad de estar con esa persona, de estar con ella todo el tiempo, o sea, de que estaba con él porque lo necesitaba, pero cuando usted amaba a alguien era porque sencillamente quería lo mejor para esa persona y siempre estaba a su lado para ayudar como a superarse y hablaba también de que aún siendo parejas podían ser libres, que el amor no era para que hubieran ataduras. Entonces, a través de esa obra, él nos hablaba de esto, del amor maduro, de la libertad responsable, de la solidaridad, el cuidado y el sentido de comunidad. Enfoque en relaciones. Abraham Maslow decía reconocer la importancia de la pertenencia y la estima. Carl Rogers, relaciones auténticas para favorecer el crecimiento. Y Erich Fromm hablaba de las relaciones éticas y amorosas que permitían el desarrollo y la cohesión social. En cuanto a la motivación y el crecimiento, Abraham Maslow pues hablaba sobre la satisfacción de sus necesidades, Carl Rogers de las experiencias positivas y el crecimiento personal, y Erich Fromm de la libertad consciente y la práctica del amor. Esto desarrollaba el potencial y la responsabilidad social.
En cuanto a la aplicación educativa y terapéutica, Abraham Maslow identificaba necesidades para poder favorecer la autorrealización. O sea, ¿qué necesito para poder llegar a la cima del éxito? Carl Rogers creaba ambientes seguros, empáticos, solidarios y de aceptación para facilitar el aprendizaje. Y Eric Fromm fomentaba la responsabilidad, la solidaridad, la cooperación y el sentido de propósito en los contextos sociales. Entonces, mire que los tres son totalmente diferentes, pero siempre buscando la felicidad, la autorrealización y cubrir todas nuestras necesidades en todos los aspectos, tanto en el aspecto fisiológico como en el personal, el laboral, porque aquí también nos habla de las necesidades de tener un techo, de tener unos ingresos, de la parte económica, que también nos habla de la parte de la satisfacción de estas necesidades, como el desarrollo del potencial en la parte creativa y cómo estas experiencias positivas nos ayudan a facilitar el crecimiento personal. Bueno, acá tenemos algunas de las técnicas de intervenciones humanistas. Tenemos la Gestalt, que es un enfoque a través de la experiencia. Tenemos la terapia centrada en personas, la logoterapia, que es el sentido de vida, las terapias existenciales, los encuentros grupales, la escucha activa y la empatía profunda, técnicas de autoconocimiento y trabajo con emociones y corporalidad. ¿Cuáles son los aportes del humanismo en la educación? Que están centrados en el estudiante como persona y no como estudiante. Promueven el aprendizaje significativo, fomentan la creatividad y la autonomía y fortalecen ambientes seguros y humanizados. En la vida diaria, ayudan a comprender y a gestionar emociones, promueven relaciones humanas y auténticas, mejoran la autoestima y la toma de decisiones. También nos invitan a vivir con un propósito. Pero este enfoque también tiene sus críticas y tiene sus limitaciones, como son que es un enfoque que no se puede medir científicamente de manera muy fácil, ¿no? Porque siempre hablamos de la parte subjetiva, siempre desde la experiencia personal y no a través de los datos. También que idealizamos la bondad natural del ser humano, o sea que siempre vamos a pensar que la persona es buena, en sus buenas intenciones y que todo lo hace sin ningún tipo de malicia. No siempre es eficaz en trastornos graves o en trastornos psicóticos y depende mucho de la calidad del terapeuta. Esto quiere decir que depende muchísimo del ambiente o del entorno que genera el terapeuta para que la persona pueda llegar a exponer todas sus necesidades y así lograr un acompañamiento eficaz. Entonces, este es un breve análisis acerca del enfoque humanista para que ustedes ya puedan iniciar con el desarrollo de la tarea número 3. Entonces, hasta ahí nos han quedado claros los conceptos. Pregunta para María Catarina y para Elizabeth. Sí, señora. Elizabeth. Sí, señora. Bueno, entonces, la idea es que ustedes ya empiecen a realizar la tarea número 3, teniendo en cuenta estos conceptos que están acá y que yo les voy a compartir a través del correo interno. Vamos a revisar ahora la tarea 3, por si acaso ustedes tienen alguna duda, alguna inquietud acerca del desarrollo de ella. Y también quiero comentarles que para la CIPAS número 2 sobre enfoque humanista va a estar una invitada muy importante que es magíster en logoterapia. Entonces vale la pena que asistan para que puedan conocer alguna de las técnicas que se utilizan. Basados en el concepto logoterapéutico para el acompañamiento de alguna de las necesidades. Entonces, ya les estaré enviando la invitación
para que se vayan agendando. Profe, la de el 20 de mayo es para seguir desarrollando la temática de esta web. Sí, señora, esta es como una breboca para la cita número 2, donde va a venir un experto y les va a hablar acerca de las diferentes técnicas o terapias que se pueden aplicar desde el enfoque humanista. Voy a mirar acá. Ella es experta. Ella es experta en la logoterapia de Víctor Frank. Como les estaba diciendo hace un momento, Víctor Frank nos habla acerca de la búsqueda del sentido y del significado. Esto es un tema bastante interesante porque ahí es donde la persona va a encontrar un para qué y le va a permitir superar todas esas crisis que puede tener por motivos de pérdidas, de ansiedades, depresiones o porque sencillamente tiene algún vacío existencial. Entonces, este señor nos decía que todas estas experiencias podríamos mitigarlas a través de la búsqueda del sentido, que la podíamos encontrar bien fuera en el trabajo o en la creatividad, que eso quiere decir en lo que nosotros hacemos, también en las relaciones interpersonales, como el amor o algún vínculo auténtico que usted pueda tener con alguna amistad. También como que lo que les decía hace un momento, que el sufrimiento es algo inevitable, pero que usted es el único que puede decidir qué tanto puede soportar ese sufrimiento. Si usted desea quedarse ahí todo el tiempo pensando en esa pena, o si ese vacío existencial usted lo va a superar, pues llevando a cabo alguna de esas técnicas o conceptos que la logoterapia está exponiendo, como son la voluntad de sentido, que es como buscar un propósito que guíe la vida nuestra, o la libertad interior, que es que nos dice que aunque el ser humano no siempre puede cambiar las circunstancias, pues sí es libre de elegir la actitud, lo que les he estado venido repitiendo desde hace un rato. Cada persona pues tiene un sentido único que nunca va a ser igual al de la otra persona. Todos buscamos un sentido de vida único y también manejamos las estrategias particulares para cambiarlo o para seguir como estamos llevando nuestras vidas. Entonces, también nos habla del vacío existencial que les decía, cómo a través de la logoterapia de Víctor Frank y de él hablaba de 3 caminos, cómo a través de esos 3 caminos que él ofrece, puede uno como lograr salir de todos esos vacíos existenciales o de las crisis que se nos presentan en todos los momentos de nuestras vidas. Entonces es bastante interesante el encuentro próximo, porque como les estaba diciendo hace un momento, es una persona experta que nos va a ayudar a aclarar muchas dudas y también nos va a ayudar como a encontrar esas diferencias entre los diferentes autores, que son como los más relevantes dentro del enfoque humanista. Entonces, ¿hasta ahí estamos claros o necesitas algo más, María Catalina? No, señora, hasta ahí estamos claros. Entonces, cuento con ustedes para el 20. Sí, señora. De todas maneras, si se pueden poner en contacto con sus compañeros, Elizabeth, para que también los animen a que participen y no pierdan estos espacios que son de mucho interés, donde ustedes pueden obtener una información muy importante para el proceso de formación. No solo para el proceso académico, sino procesos de formación para la vida, ¿no? Porque hay cosas que llegan y se quedan con uno y sirven como para fortalecer la manera como nosotros estamos llevando nuestros propios procesos, ¿cierto? Porque no quiere decir que porque seamos psicólogos o estemos en formación como psicólogos, no necesitemos también un acompañamiento. Bueno, Claro que sí. entonces, ¿cierto? ¿Tú qué opinas? Sí, señora, así es. Yo trato de nunca
ausentarme de la DUE porque me parece muy importante. Sí, algunos conceptos que de verdad son muy relevantes para lo que uno está desarrollando en ese momento, ¿cierto? Claro que sí. Mira, entonces vamos a compartir, yo acá tengo la tarea 3, ¿sí? Y está mi tarea 3. Está aquí más abajo. Acá está. La está viendo, ¿cierto? Sí, señora. Bueno, entonces Sí, sabemos que es señor. una actividad colaborativa. ¿A quién tengo aquí? Elizabeth. Saben que es una actividad colaborativa, ¿cierto? ¿Ustedes presentaron una actividad colaborativa o la presentaron individual? ¿Cómo? Colaborativa, profe, porque aunque hubieron muchos inconvenientes y a última hora aparecieron dos compañeras, entonces hubo que unir lo del video y bueno, miles de percances, pero entregamos el trabajo colaborativo. Perfecto. Y Elizabeth, Tocó presentarla individual. Tocó presentarla individual porque pues ninguno me tocó presentarla individual. bueno, por lo general yo les descuento 10 puntos cuando me presentan actividades colaborativas de manera individual. Esto apoyándonos en el requerimiento de la guía de actividades, como ustedes ven acá, que ellos dicen que es un tipo de actividad colaborativa. Nosotros asumiendo que somos futuros psicólogos, estamos llamados al trabajo en equipo, a la comunicación asertiva, al diálogo. Entonces, pues realmente no deberíamos tener inconvenientes a la hora de desarrollar dicha actividad, ¿no? Entonces, estamos en el momento de evaluación intermedio desde la tarea anterior. La tarea 2 y la tarea 3 son de nuestro momento intermedio. ¿Cuánto vale esta tarea? Vale 125 puntos. Ella inició el martes 12 de mayo y se cierra el lunes 8 de junio. Mira que tienen bastante tiempo, casi un mes para el desarrollo de la actividad. Bueno, entonces no, en el primer paso lo que nos dicen es que revisemos todo el material de la unidad, la 1, la 2 y la 3, que es la que estamos desarrollando ahora. Entonces, ahí va a haber unos temas sobre Abraham Maslow, Carl Rogers, Víctor Frank y Eric Fromm. También están algunos textos de la psicología con aplicaciones plus y enfoques contemporáneos de la psicología. Después de que ustedes hayan leído todo eso y tengan claros algunos conceptos, ustedes van a ir al foro de discusión y de manera individual, cada uno, valga la redundancia, va a responder esa pregunta. ¿Cuál es el objeto de estudio del enfoque humanista? Deben agregar la referencia bibliográfica, ¿no? En norma APA, para que se pueda ver, que esté bien referenciado el autor. El paso 3 es participar en la experiencia de aprendizaje invertido. Esto quiere decir que vamos a participar en una videoconferencia o en unas CIPAS con un invitado internacional. Estoy en la gestión para conseguir el invitado porque por motivos de agenda, o sea, están bastante ocupados, no se ha podido concertar la actividad. Entonces, una vez tenga la fecha, yo les voy a enviar la invitación, que es la que les va a permitir desarrollar el paso 3. Ustedes van a asistir a ese encuentro, van a tomar evidencias de ese encuentro y van a escribir un párrafo donde van a hablar acerca de su experiencia en esa videoconferencia. Yo quería recomendarles que cuando tomen las capturas, tratar de demostrar que son ustedes, porque en la tarea anterior de
de las evidencias de las pruebas Saber Pro, muchas personas agregaron una captura, pero no se veía si realmente eran ellos los que estaban desarrollando la actividad. Entonces, también les desconté puntos porque, pues sí me van a disculpar, pero ahí en el criterio de evaluación dice muy claro que tienen que ser evidencias que puedan ser verificables y que tengan que ser claras, ¿no? Que no, ahí hubo alguien que subió algo que realmente ni se entiende qué es lo que está subiendo. Entonces, este es un llamado para que hagamos todo este trabajo con la mayor responsabilidad. Posteriormente, vamos a resolver la matriz que aparece en la guía de actividades. Entonces, como son 12 preguntas, la idea es que se dividan las preguntas entre el número de participantes. Entonces, si son 5, pues se reparten el número de preguntas. Si son 4, pues mucho mejor, 3 preguntas para cada uno y listo. Ya cuando esté todo listo, pues arman una sola matriz. No vayan a enviar 3 matrices, cada uno envían una matriz por todo el grupo, pero en el foro colaborativo, si cada uno va a adjuntar la matriz que realizó de manera personal o de manera individual. Para el documento final, debe contener normas APA todo el trabajo, debe tener una introducción, debe tener unos objetivos, debe estar la matriz desarrollada, con todas las 12 respuestas que está sugiriendo la guía de actividades, debe tener una conclusión y debe tener las referencias APA. Ahí también pueden anexar la experiencia de aprendizaje invertido. Aquí yo no lo escribí, pero también sería interesante que de una vez anexaran lo que van a juntar en el foro, pues también le toman una captura y la ponen ahí en el trabajo para saber que realmente hicieron la actividad. Aquí tengo unas recomendaciones muy importantes. La primera de ellas es la ortografía. Por favor, traten de revisar la redacción y la ortografía. También revisen que su trabajo contenga las normas APA, que todos los integrantes hayan participado, que esas respuestas sean coherentes, porque a veces uno lee respuestas que nada tienen que ver con la pregunta, que el documento esté en Word o en PDF, que solo un integrante suba el trabajo por el entorno de evaluación y en las fechas que están en la agenda del curso. También que todo el tiempo estén en interacción en el foro para que haya evidencia de que hubo participación grupal y también una interacción para el desarrollo de la actividad. Y procuro que la calificación sea para todo el grupo, entonces traten de participar de igual manera. Y pues le deseo muchos éxitos en el proceso académico. Y ya las voy a ver, ya estoy aquí otra vez. Entonces, ¿alguna duda acerca del desarrollo de la actividad? No, profe, todo muy claro. Ok, entonces María Catalina y Elizabeth, cuando ustedes se reúnen con sus compañeros, entonces ya tienen claro qué es lo que van a hacer, sobre todo que ahí dentro de ese trabajo también anexen la evidencia del desarrollo del aprendizaje invertido, que es la captura de pantalla, con la reflexión acerca de la reflexión sobre este tipo de aprendizaje que es con invitado internacional. Entonces, ¿tenemos algo más para compartir? No, señora. Elizabeth. Bueno, Elizabeth no está. Entonces, María Catalina, estamos atentos para el 20. Ya voy a estar enviándoles la invitación, igual que esta grabación, para que ustedes la tengan ahí para corroborar cualquier tipo de información. ¿Listo? Sí, señora. Bueno, entonces damos por finalizado el encuentro. Les deseo una feliz tarde
y muchos éxitos en la realización del trabajo. Nos vemos el 20 nuevamente. Igualmente para usted, feliz tarde y bueno, nos vemos el 20, claro que sí. Bueno, sí, señora. Hasta luego, Elizabeth. Hasta luego, María Catalina. Hasta luego, profe.